Muy buenas noches, querido abogado. El día de hoy recibo un cordial saludo de parte del grupo número uno, cuyos integrantes son mi persona, Alaba Silva Karen Adriana, Alcibar Verde Soto Mabelén Anaí, Alvarado Estacio María Elena, Andino Murillo Juan Sebastián y Arteaga Chica María Daniela. El día de hoy vamos a abordar lo que son los tipos de normas jurídicas, pero vamos a centrarnos en lo que son las normas constitucionales. Las normas constitucionales son aquellas disposiciones jurídicas contenidas en la Constitución de un Estado, que lo que hacen es establecer los principios fundamentales del orden jurídico, político y social. Estas normas regulan aspectos esenciales, como lo es la estructura y el funcionamiento del gobierno, y también los derechos y deberes de los ciudadanos, y las relaciones entre los diferentes poderes del Estado. Estas normas ocupan el nivel más alto de la pirámide normativa, por lo que ninguna otra norma puede contradecirlas. Son la base sobre la cual se construye el sistema jurídico, político y social de un país. Existe una clasificación de estas normas. A continuación, mi compañero nos mostrará su clasificación. Abogado, continuando con la exposición, soy Sebastián Andino de Administración Pública Paralelo D. Primer semestre, voy a hablar de la clasificación de las normas constitucionales, siendo estas clasificadas por normas orgánicas, normas dogmáticas, normas programáticas, normas permisivas y prohibitivas. Las normas orgánicas, siendo la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Ley Orgánica del Sector Público, LOSEP, Código Orgánico de la Función Judicial, está regulando la estructura del Estado y sus instituciones, ordenan el funcionamiento interno de la Asamblea Nacional, el funcionamiento administrativo del sector público y la organización y competencias de los jueces y tribunales. Las normas dogmáticas garantizan el derecho fundamental y libertades públicas, como el derecho al voto, garantizado el derecho al sufragio, que es universal, igual, directo, secreto y obligatorio para las personas mayores de 18, y opcional para ciertos grupos, como adolescentes de 16 a 18 años y personas mayores de 65. La libertad de religión reconoce y garantiza la libertad de religión, culto y creencia, así como el derecho a practicarla y cambiar libremente de religión o creencia. El derecho a la privacidad, garantizando el derecho a la inviolabilidad de la vida privada y la intimidad personal, familiar, protegiendo también la correspondencia y otros medios de comunicación. Las normas programáticas establecen metas para el desarrollo del Estado y los ciudadanos, como la promoción de la educación, es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible del Estado. Esto viéndose reflejado a todos los años que parte de los ingresos al Estado se destinan para la educación, salud y el desarrollo en el sistema público en el MIES. En el derecho a acceso universal de la salud es un derecho garantizado por el Estado mediante políticas económicas, sociales, culturales y educativas que promuevan el acceso universal a servicios de la salud. La erradicación de la pobreza busca mejorar la calidad de vida y la erradicación de la misma, promover la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social. Las normas permisivas permiten ciertas acciones, como el derecho a la participación, permite a los ciudadanos participar en asuntos de interés público y el proceso de formulación de políticas públicas. La libertad de la movilidad, permitiendo la libre movilidad de las personas dentro del territorio nacional y la posibilidad de entrar y salir del país. Las normas prohibitivas prohíben los actos contrarios a los principios constitucionales, como la prohibición de la tortura, prohibiendo expresamente la tortura, la desaparición forzada y cualquier tratos crueles, inhumanos y degradantes, siendo prohibidos por el Estado y penalizados. Prohibición de la discriminación prohíbe cualquier forma de discriminación basada en etnia, género, religión, orientación sexual, identidad de género y entre otras. Un saludo para todos. Me presento, soy Maureen Alcibar y el día de hoy les hablaré sobre las funciones de las normas constitucionales, ya que estas son las disposiciones
fundamentales que establecen la estructura y el funcionamiento del Estado, así como los derechos y libertades de los ciudadanos. A continuación les mencionaré algunas de las funciones más importantes dentro de las normas constitucionales. Como primer punto tenemos establecer la estructura del Estado. Las normas constitucionales definen la organización y la distribución de poderes, eso también incluyendo la separación de poderes del Estado y la relación entre otros diferentes órganos que se presentan. Segundo, tenemos definir los derechos y libertades fundamentales. Las normas constitucionales establecen los derechos y libertades básicos de los ciudadanos, como la libertad de expresión, la libertad de reunión, el derecho a la vida, la libertad de religión, entre otros. Tercero, tenemos la regulación de relación entre el Estado y los ciudadanos. Las normas constitucionales establecen las reglas y los límites para la actuación del Estado en relación con los ciudadanos, incluyendo la protección de los derechos humanos y la prevención de abusos de poder. Como cuarto punto tenemos establecer los mecanismos de control y equilibrio. En sí, las normas constitucionales establecen los mecanismos de control y equilibrio entre los diferentes poderes del Estado, como el control judicial, el control legislativo y el control ejecutivo. Como quinto punto tenemos proteger la soberanía y la independencia del Estado. En ellas establecen las reglas y los límites para la actuación del Estado en relación con otros estados y organizaciones internacionales. Y como por último punto tenemos establecer los principios y valores fundamentales. Las normas constitucionales establecen los principios y valores fundamentales que deben guiar la actuación del Estado y de los ciudadanos, como la justicia, la igualdad, la libertad y la solidaridad. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es María Elena Alvarado y les voy a hablar sobre la importancia de las normas constitucionales. Las normas constitucionales son muy importantes porque, primero, son la norma fundamental de un ordenamiento jurídico de un país. Además que también definen los derechos y las garantías de todas las personas y de todos los habitantes, ¿verdad? Además que establecen la estructura política de un país, su funcionamiento y de los órganos políticos. También definen los límites del poder del Estado, los legisladores y los poderes también públicos. Asimismo, son la base de la legitimidad del Estado. Son un reflejo de la historia política, económica y social de un país. Además, también sirven como guía para la elaboración de otras normas que también ejercerán y regirán dentro de un Estado. Estas normas constitucionales son importantes porque contienen o agrupan los principios generales, como por ejemplo la libertad, la igualdad, la justicia, la dignidad y el Estado social y democrático del derecho. Es importante reconocer también que las normas constitucionales existe una teoría del derecho, un concepto muy importante creado por el jurista austriaco Hans Kelsen. Él desarrolló una teoría de la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen, pues, es un esquema donde establece el orden jerárquico de las leyes o de las normativas dentro de un país, ¿no? Entonces, en esta pirámide encabeza justamente el tema que estamos hablando, las normas constitucionales. En este caso, por ejemplo, en nuestro país, la norma principal es
la Constitución de la República del 2008, ¿no? Esa es la norma que guía, que rige la vida de cada uno de los habitantes de nuestro país. Es así también que en base a esta importancia, a esta norma, la Constitución, dentro de su articulado, contiene una serie o las disposiciones fundamentales de las cuales hablamos, que garantizan derechos humanos, igualdad, equidad, justicia. Todo este sinnúmero se recogen en la Constitución y así tenemos que, por ejemplo, garantiza la estabilidad política y jurídica, ¿verdad? El artículo 1 indica que declara a Ecuador como un país de Estado constitucional de derechos y justicia, con soberanía, unidad e independencia. Esta base establece la estabilidad del sistema jurídico y político. El artículo 226 dice que establece que las instituciones del Estado y sus representantes solo pueden actuar dentro del marco de la Constitución y la ley, asegurando la previsibilidad jurídica. También protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales. El artículo 10 indica que declara que todas las personas son titulares de los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Asimismo, hay el artículo 66, que establece los derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, el derecho de la integridad personal y más. Previene arbitrariedades del poder público. El artículo 84 obliga a todos los órganos del poder público a garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución. Tenemos también asimismo que el artículo 233 indica, establece o dispone que ningún funcionario público estará exento de responsabilidad por sus actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, previniendo abusos de poder. Y el artículo 276 refiere sobre que define los objetivos del desarrollo, como la erradicación de la pobreza, la promoción de equidad y justicia social y el respeto por los derechos de la naturaleza. Así podemos indicar que dentro de todo el articulado de la Constitución disponen, establecen las normas para un buen vivir, para el cumplimiento de estas normativas, de estas disposiciones, que es nuestra norma máxima, que es la norma constitucional que, como indiqué, encabeza en la pirámide de Kelsen, y es donde justamente se van guiando a la elaboración de los decretos, de las resoluciones, de sentencias, de reglamentos internos. Por eso es muy importante, como eje principal o como punto principal, las normas constitucionales. La historia de las normas constitucionales en Ecuador reflejan los procesos políticos y sociales que han marcado la formación de la nación. Ecuador ha tenido una rica trayectoria constitucional, con más de 20 constituciones a lo largo de su historia, a lo que lo convierte en uno de los países con más cambios constitucionales en América Latina. A continuación veremos las constituciones más destacadas y los hechos más destacados de nuestro país. La primera constitución de 1830 fue la base del Ecuador independiente, pues se dio cuando Ecuador se separó de la Gran Colombia. Esta constitución desarrolló un Estado centralista con religión oficial católica, aunque elitista, marcó el inicio de la construcción institucional del país. Un ejemplo de su impacto fue la organización de provincias como Guayaquil y Quito bajo un gobierno único. La Constitución de 1851
En esta constitución pues se abolió lo que es la esclavitud en Ecuador, lo que fue un gran paso hacia la igualdad. Por ejemplo, muchos afrodescendientes que trabajaban como esclavos en plantaciones, especialmente en la costa, pues obtuvieron su libertad, marcando así un avance social. La Constitución de 1929, eh, Ecuador fue el primer país de América Latina en otorgar el derecho al voto a las mujeres. Un caso emblemático fue el de Matilde Hidalgo, quien se convirtió en la primera mujer en votar en 1924, pues sentando así las bases para que este derecho fuera constitucionalmente reconocido en la actualidad. Me refiero sobre la Constitución de 1979, retorno a la democracia tras las dictaduras militares. Esta constitución trajo estabilidad política y consolidó derechos democráticos como la libertad de expresión. En la constitución de Montecristi, en el 2008, Derechos de la Naturaleza Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza. En el reconocimiento de los pueblos indígenas con la Constitución de 1998 y fortalecida en la del 2008, se reconoció a Ecuador como un estado plurinacional. Esto dio lugar a la visibilidad de pueblos como quichuas, shuar y achuar. Como podemos ver, la evolución de las normas constitucionales en Ecuador muestra cómo el país ha buscado adaptarse a los cambios sociales y políticos, aunque ha enfrentado periodos de inestabilidad. Cada institución refleja los debates y aspiraciones de su época. La Constitución del 2008, vigente actualmente, sigue siendo un marco esencial para los derechos y el desarrollo del Ecuador. Respondiendo a la pregunta, eh, ¿qué papel han jugado los tratados internacionales en nuestro país? Pues diría que han ayudado mucho porque permiten hacer acuerdos con otros países para poder comerciar, proteger los derechos humanos e incluso cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, gracias a estos acuerdos o tratados, productos como el plátano y el cacao se venden en otros países, lo que beneficia grandemente a la economía de nuestro país. Y también han servido como para comprometerse a respetar los derechos y ayudar a los más vulnerables. Eso sí, a veces generan discusiones porque pueden obligar a cambiar algunas leyes o políticas internas que en general han sido útiles para que Ecuador esté más conectado con el mundo y pueda avanzar incluso para el bienestar de sus ciudadanos. Creo que han sido entre positivos y negativos, siendo estos como los de comercio, fomentando el libre comercio dentro del país con países aliados. Y en casos negativos, cuando estos tratados llegan a ser infraccionados, pues se penaliza al país, ya sea con dinero. Y también tenemos tratados de igualdad por medio de las organizaciones de las Naciones Unidas, estos fortaleciendo los derechos de los ciudadanos. Gracias. Los tratados internacionales son muy importantes y han venido desempeñando un papel muy crucial en el desarrollo de un país, sobre todo para la aplicación del marco legal. Y en el Ecuador no ha sido la excepción. Estos convenios internacionales, tratados internacionales que se suscriben entre varios países para para que haya un progreso y un marco legal para que se puedan aplicar ciertas normativas en cuanto, por ejemplo, a lo que son los derechos humanos. Tenemos que el Ecuador ha ratificado varios convenios en lo que se refiere a lo que es derechos humanos. Tenemos que estos tratados han venido
a fortalecer la legislación nacional y proporcionar un marco para la protección de los derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, lo que son la Convención de los Derechos Humanos, firmados con la ONU, también tiene algunos y varios tratados, también tenemos un convenio internacional firmado y suscrito por nuestro país, que es el de Belém do Pará, que es para erradicar lo que es la violencia hacia la mujer. En cuanto a lo que es el comercio y economía, los tratados de libre comercio y otros acuerdos internacionales han sido esenciales para el desarrollo económico de nuestro país. Estos tratados han facilitado el comercio internacional, promoviendo la inversión extranjera, así también como ha ayudado a diversificar la economía de nuestro país. En cuanto a lo que son tratados internacionales que fortalecen el ambiente, Ecuador también ha firmado varios tratados internacionales que buscan proteger el medio ambiente y también a establecer políticas y regulaciones en cuanto a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, así también la lucha contra el cambio climático. En convenios y tratados de cooperación internacional tenemos varios convenios en cuanto a en lo que respecta a lo que es salud, educación, seguridad. Ha facilitado estos tratados el intercambio de conocimientos y recursos con otros países. También tenemos un tratado internacional muy importante que es la Convención del Mar. La Convención del Mar, pues, que regula todo lo que es el territorio de los océanos, y también el Ecuador y varios países de Latinoamérica han suscrito este convenio, y toda esta serie de tratados internacionales han sido fundamentales en el desarrollo de nuestro país, para el desarrollo legal, social, económico, proporcionando un marco para la cooperación y el progreso en múltiples áreas. Creo yo, todo tratado se realiza con la finalidad de regular determinada situación, ya sea mediante la creación de disposiciones, en este caso si es que no existiera, la modificación de las mismas en el caso de que exista y ameriten algún cambio, o extinguirla cuando se considere innecesario. Haya posibilidad de cumplimiento por parte de los Estados miembros. Es un principio aceptado de que todo tratado internacional emerge en derechos y obligaciones. Normas jurídicas internacionales que son de obligatorio cumplimiento para los signatarios de dicho instrumento internacional. Bueno, primero que todo, los tratados internacionales bien entendemos que son el resultado de un conjunto de actos a través de los cuales los sujetos del derecho internacional expresan su consentimiento para obligarse. Y bueno, también es que ¿cuál es el papel que han jugado ellos? Es que tienen una gran importancia en el derecho, ya que mantienen la estabilidad y las relaciones diplomáticas entre los estados. Bueno, eso es lo que puedo dar mi respuesta sobre lo que es, o sea, del papel que han jugado los tratados internacionales en nuestro país. Esa es mi opinión en este caso.